El siguiente diagrama muestra trazas para x es igual a 1 negativo, x es igual a 0 y x es igual a 2. Mirando las huellas, observe cómo el eje horizontal es el eje Y, y el eje vertical es el eje Z. Se nos pide que identifiquemos la ecuación de la superficie. Para comenzar, determinaremos las ecuaciones de las trazas para cada una de las 4 funciones. Tenga en cuenta que ya he hecho la mayor parte del trabajo. Decidí usar z en lugar de f de x, y para determinar que x es igual a un rastro negativo, sustituimos 1 negativo por x para determinar que x es igual a 0 rastros. Sustituimos 0 por x para determinar que x es igual a 2 trazas, sustituimos 2 por x. Repasemos este conjunto de ecuaciones. La primera función es z es igual a y al cuadrado más x. Así que si x es igual a 1 negativo, obtenemos la ecuación z es igual a y al cuadrado menos 1. Para la ecuación z es igual a x al cuadrado más y, si x es igual a 1 negativo, tenemos z es igual a y más 1. Para la ecuación z es igual a y al cuadrado x, si x es igual a 1 negativo, tenemos z es igual a y negativo al cuadrado, y para z es igual a x al cuadrado y, si x es igual a 1 negativo, tenemos z es igual a y. Es posible que desee pausar su video y verificar el resto de estas ecuaciones. Y ahora revisaremos las ecuaciones para que la x sea igual a un rastro negativo y veremos qué graficamos. La primera x es igual a un rastro negativo. Z es igual a y al cuadrado menos 1. Esta es una parábola que se abre y se desplaza hacia abajo una unidad, que no está graficada y, por lo tanto, la superficie no se puede. Z es igual a y al cuadrado más x. Podemos eliminar la primera función. La siguiente ecuación para x es igual a un rastro negativo es z es igual a y más 1. Esta sería una línea con una intersección vertical de 1 y una pendiente de 1, que mirando el gráfico, es la línea roja. Tienes una intersección vertical de 1 y una pendiente de 1, y por lo tanto, la superficie puede ser la segunda función dada por la ecuación z es igual a x al cuadrado más, y la siguiente x es igual a un rastro negativo es z es igual a y al cuadrado negativo. Esta es una parábola que se abre hacia abajo con el vértice en el origen, que no está graficado. La superficie no puede ser de la ecuación z es igual a y al cuadrado x. Podemos eliminar la tercera función. Y luego la última x es igual a un rastro negativo es z es igual a, y esta sería una línea con una intersección vertical de 0 y una pendiente de 1, que mirando el gráfico, se representa aquí en azul, lo que significa que la superficie puede ser la cuarta función dada por la ecuación z es igual a x al cuadrado. Y mirando más de cerca, sin embargo, se supone que la x es igual a un rastro negativo en rojo, y z es igual a y se representa gráficamente aquí en azul, por lo que probablemente no será esta cuarta función, pero supongamos que no nos dimos cuenta de esto. Sigamos adelante y verifiquemos que la x es igual a 0 trazas, y x equivale a 2 trazas, pero ahora solo para la segunda y cuarta función. Podemos eliminar la x igual a la traza 0 para la primera y tercera función. Así como la x es igual a 2 trazas. La x es igual a 0 traza para la segunda función es z es igual a y, que de nuevo es una línea con una intersección vertical de 0 y una pendiente de 1, que está graficada aquí en azul. La superficie aún puede ser la segunda función, y luego para la cuarta función, la x es igual a 0 traza es z igual a 0, que sería una línea horizontal que pasa por el origen en el plano x, y, que no está graficado. Ese sería el eje y por lo tanto ahora sabemos que la superficie no puede ser la cuarta función dada por la ecuación z es igual a x al cuadrado y, lo que significa que sabemos que la superficie está dada por la segunda función, pero sigamos adelante y verifiquemos que x es igual a 2 trazas. Entonces sabemos que este rastro está graficado. Esta huella está graficada. Verifiquemos que la x es igual a 2 trazas. Y luego veremos esto en 3 dimensiones. La x es igual a 2 trazas para la segunda función, z es igual a y más 4. Esta es una línea con una intersección vertical de 4 y una pendiente de 1, que está graficado aquí en verde. Entonces, esto verifica que la superficie está dada por la segunda función, y nuevamente, antes de irnos, veamos esto en 3 dimensiones. La función f de x, y es igual a y al cuadrado más x se representa aquí en verde. Este plano azul es x es igual a 1 negativo. Observe cómo la intersección del plano y la curva forma una línea, que está graficada aquí a la derecha. Es una línea con una intersección vertical de 1 y una pendiente de 1, que es la x es igual a un rastro negativo. Ahora grafiquemos x es igual a 0, que está aquí. Observe cómo el plano azul corta la superficie y forma una línea, que está graficada aquí a la derecha. Observe cómo esta línea tiene una intersección vertical de 0 y una pendiente de 1, que es la x es igual a 0 traza, y la última traza fue x igual a 2.
Esta es ahora la gráfica del plano x igual a 2. Observe cómo corta la superficie y la intersección es una línea. Mirando a la derecha, esta línea tiene una intersección vertical de 4 y una pendiente de 1, que es la x, es igual a 2 trazas. Entonces esto verifica que nuestro trabajo sea correcto. Espero que hayas encontrado esto útil.